Soy Paola, y si hay algo que tengo que decir sobre mi vida es que siempre he creído en la estabilidad. Mi relación con Miguel ha sido una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Llevamos juntos más de 3 años, y en ese tiempo, hemos compartido risas, lágrimas y un montón de recuerdos que guardo como tesoros. Sin embargo, algo ha comenzado a agitarse en mi interior, y eso tiene nombre, Jorge. Mi historia comienza en la oficina, un lugar donde la rutina y el tedio suelen reinar. Miguel trabaja en el departamento de ventas y, por supuesto, Jorge es su mejor amigo y compañero de trabajo. A menudo, se presentan en la oficina durante la hora del almuerzo, llenando el ambiente de risas y bromas. Esos momentos son como una bocanada de aire fresco en un día monótono. Pero lo que empezó como una interacción inocente comenzó a tomar un giro inesperado. Cada vez que Jorge entraba en la oficina, era como si una chispa se encendiera en el aire. Sus ojos oscuros y su sonrisa encantadora me llamaban la atención de una manera que nunca antes había experimentado. Me encontraba sonriendo más de lo habitual, y en esos momentos, la química entre nosotros era palpable. No se trataba solo de una atracción física, sino de algo más profundo, una conexión emocional que parecía crecer con cada interacción. Una tarde, mientras estábamos en la sala de descanso, Jorge comenzó a hablar sobre su amor por la música. No solo era una conversación casual, era como si estuviera compartiendo un pedazo de su alma. Me hablaba de sus bandas favoritas, de las letras de las canciones que lo tocaban, y yo lo escuchaba embobada, sintiendo que, de alguna manera, él me estaba dejando entrar en su mundo. Cada palabra que salía de su boca resonaba en mi corazón, y en ese instante, me di cuenta de que había algo más que simple amistad entre nosotros. Con el tiempo, esos momentos compartidos se hicieron más frecuentes. Jorge y yo comenzamos a enviar mensajes por separado, intercambiando memes y compartiendo nuestras opiniones sobre películas. Aunque siempre trataba de mantenerme a distancia, de poner límites claros para no dañar mi relación con Miguel, la atracción hacia Jorge se volvía cada vez más difícil de ignorar. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia él, y me preguntaba si era mi destino encontrarme en este enredo emocional. Mis amigas notaron que algo estaba cambiando en mí. Me decían que estaba más sonriente, más vibrante. Pero cuando intentaban averiguar qué pasaba, siempre encontraba la manera de desviar la conversación. Era un secreto que no estaba lista para compartir. Cada vez que pensaba en Miguel, una parte de mí se sentía culpable por los sentimientos que estaba desarrollando hacia Jorge. Pero cada vez que estaba con él, la culpa desaparecía momentáneamente, sustituida por una euforia que no podía explicar. La tensión creció al punto de que no podía concentrarme en el trabajo. Las miradas furtivas se convirtieron en momentos de contacto visual prolongado. En esos instantes, el mundo se desvanecía a nuestro alrededor. Una vez, mientras Jorge y yo estábamos revisando unos documentos, nuestras manos se rozaron. Fue un momento fugaz, pero sentí como si un rayo de electricidad hubiera pasado entre nosotros. Ambos nos sonrojamos, y por un instante, el silencio fue ensordecedor. Fue entonces cuando supe que no podía seguir ignorando lo que sentía. Mientras el vínculo con Jorge se profundizaba, la relación con Miguel comenzó a sentirse estática. Recuerdo una noche en la que Miguel me llevó a cenar a nuestro restaurante favorito. La comida estaba deliciosa, pero me costaba disfrutarla. Miguel hablaba sobre sus planes para el futuro, sobre cómo quería seguir construyendo nuestra vida juntos. Pero mientras lo escuchaba, me di cuenta de que mi mente vagaba hacia Jorge, a esos momentos que compartíamos en la oficina, y a cómo me hacía sentir. Sentí una punzada de culpabilidad, pero al mismo tiempo, una parte de mí se preguntaba si realmente estaba lista para dar el siguiente paso con Miguel. Cada día que pasaba, me encontraba en un ciclo interminable de dudas y emociones. Mis amigas, en su deseo de ayudarme, comenzaron a preguntarme si estaba realmente feliz en mi relación con Miguel. Y yo, sintiéndome atrapada en una red de confusión, simplemente respondía que todo estaba bien. Pero la verdad era que la felicidad que una vez sentí se estaba desvaneciendo. Un fin de semana, Miguel y yo planeamos una escapada a la playa. Era algo que habíamos querido hacer durante mucho tiempo, y pensé que quizás sería la oportunidad perfecta para reconectar. Pero, mientras estábamos allí, disfrutando del sol y de la brisa marina, mi mente seguía volviendo a Jorge. Las risas de Miguel me sonaban lejanas,
y las olas que chocaban contra la orilla resonaban como un eco de mis propios sentimientos no expresados. Fue durante esa escapada que me di cuenta de que no podía seguir viviendo en este estado de ambivalencia. Tenía que tomar una decisión, y eso me aterraba. Tenía miedo de lastimar a Miguel, de perder lo que habíamos construido, pero también tenía miedo de perder la oportunidad de explorar algo nuevo y emocionante con Jorge. Una noche, mientras estaba en casa, no pude resistir más la tentación. Decidí enviarle un mensaje a Jorge. Simplemente le pregunté cómo estaba. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta. Cuando finalmente llegó, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. La conversación fluyó con facilidad, como si nunca hubiéramos dejado de hablar. Empezamos a intercambiar mensajes más personales, y me di cuenta de que cada palabra me acercaba más a la línea que nunca pensé que cruzaría. Fue en una de esas conversaciones que Jorge me preguntó si quería salir a tomar algo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Debería? Sabía que era un paso que podría cambiar todo, pero la emoción de la posibilidad era innegable. Finalmente, le dije que sí. Acordamos vernos el viernes por la noche, y a medida que se acercaba la fecha, la ansiedad y la emoción se entrelazaban dentro de mí. El viernes llegó, y la noche fue mágica. Jorge me llevó a un bar que tenía un ambiente relajado. Hablamos durante horas, riendo y compartiendo historias. A cada momento, la química entre nosotros crecía. Pero, en el fondo de mi mente, la culpa se colaba. Sabía que estaba traicionando a Miguel, que estaba cruzando una línea que no debería haber cruzado. Pero también sabía que esta conexión con Jorge era algo único. Cuando la noche llegó a su fin, Jorge me miró a los ojos y me dijo que estaba feliz de haber pasado tiempo conmigo. Fue en ese instante que supe que mis sentimientos eran reales. Era como si toda la confusión y el miedo se desvanecieran en el aire. En su mirada, vi un destello de entendimiento y deseo, y me di cuenta de que había algo más que solo amistad. Después de esa noche, las cosas se complicaron aún más. La relación con Miguel se volvió más tensa. Cada vez que estábamos juntos, no podía dejar de pensar en Jorge. Intenté ser honesta con Miguel, pero cada vez que abría la boca, las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. No quería lastimarlo, pero tampoco podía seguir viviendo en esta dualidad. Finalmente, decidí que era hora de enfrentar la situación. Una tarde, cuando Miguel llegó a casa, lo encontré en la sala de estar, sumido en sus pensamientos. Sabía que este era el momento. Me senté a su lado y, con el corazón en la mano, le expliqué cómo me sentía. Le hablé sobre la conexión que había formado con Jorge y cómo eso había comenzado a afectar nuestra relación. Miguel se quedó en silencio, mirando al suelo. Cuando finalmente levantó la mirada, vi la mezcla de sorpresa, dolor y confusión en sus ojos. Me sentí como si el mundo se hubiera detenido. La conversación que siguió fue una montaña rusa de emociones. Miguel no podía creer que esto estaba sucediendo. Me preguntó cómo pude dejar que esto pasara, y su dolor me atravesó como un cuchillo. No era solo mi relación lo que estaba en juego, era su corazón también. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que Miguel estaba lidiando con su propio dolor. Se sentía traicionado, y no podía culparlo. Pero también se dio cuenta de que había algo que había cambiado en nuestra relación, algo que necesitaba ser abordado. Al final, decidimos tomarnos un tiempo para pensar en lo que cada uno quería y necesitaba. Mientras tanto, la conexión con Jorge siguió creciendo. No podía evitarlo. Había algo en el que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado antes. A pesar de la culpa que sentía por lo que había hecho, cada momento que pasaba con Jorge era como un respiro de aire fresco. Sin embargo, el peso de mi decisión continuaba pesando.